por ejemplo, un dibujo donde están todas las etapas del ciclo vital. Y vamos a hablar de esas etapas, de los cambios físicos, de los cambios mentales, incluso cambios a nivel emocional, ¿verdad? En cada una de las etapas, en la infancia, en la niñez, todos los cambios que vamos a experimentar, que hemos experimentado. Entonces, eso vamos a hablar el día de hoy. Primero vamos a realizar la definición. A ver, el desarrollo humano es un proceso de cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Cambios cuantitativos se refiere a los cambios en cuanto a la cantidad, cambios que se pueden observar. Por ejemplo, la talla y el peso son cambios que se pueden observar. Acá podemos visualizar, por ejemplo, la talla, la estatura del jovencito, cómo a través de los años va cambiando, ¿verdad? Nuestra talla, nuestra estatura. Claro que eso va a estar en función a nuestra herencia, ¿no? Si nuestros padres son altos, nosotros también, probablemente. Si nuestros padres son bajitos, nosotros también probablemente seamos bajitos. La herencia, en primer lugar, sabemos que es de los padres, pero también puede haber herencia por parte de los abuelos o de los tíos. El peso está en función a la alimentación, pero también influye la herencia. Entonces, estos cambios observables se llaman cambios cuantitativos. En cambio, los cambios mentales, los cambios emocionales, los cambios mentales, los que no se pueden ver, se llaman cambios cualitativos. Y a lo largo del ciclo vital puede cambiar nuestro pensamiento y pueden cambiar nuestros sentimientos. Cambian pensamientos y sentimientos. El pensamiento, por ejemplo, de un niño no es lo mismo que el pensamiento de un adulto. Igual, respecto al sentimiento, las emociones van variando. En la adolescencia, por ejemplo, hay una falta de control emocional. En cambio, en la juventud y en la adultez se va alcanzando un mayor control de los sentimientos y emociones. Todos estos cambios ocurren durante el ciclo vital. Existen factores que van a influir, factores biológicos. Recuerda que los factores biológicos siempre van a ser los factores internos. Está relacionado con la herencia, los cromosomas y la alimentación. También recuerda que los factores son elementos que mejoran algo o perjudican algo. Entonces, sabemos que la alteración en el par número 21 de los cromosomas genera el nacimiento de los niños con síndrome de Down. Y los niños con síndrome de Down tienen problemas en su desarrollo humano, principalmente en el desarrollo mental. Sabemos que su inteligencia está limitada, por ejemplo. A nivel físico también tiene algunas características. A nivel emocional son muy cariñosos, ¿verdad? Incluso con personas que son extrañas. Entonces, esa forma de ser o esas características físicas o mentales que tienen se debe a la alteración cromosómica. La alimentación también influye en el desarrollo humano, sobre todo durante los primeros meses de embarazo, aunque se recomienda que una mujer debe, incluso antes de salir embarazada, 3 meses antes, debe prepararse con sus alimentos, vitaminas o suplementos para que tenga pues un buen desarrollo de embarazo, sobre todo en la semana número 8 de gestación, donde se forma el sistema nervioso. Y los factores ambientales están relacionados con todo lo externo. Quiere decir que con el contexto, la sociedad, la cultura, no olvidemos que el contexto, la sociedad, la cultura también influyen en el desarrollo humano. Por ejemplo, se dice que algunos adolescentes en la etapa, valga la redundancia de la adolescencia, algunos adolescentes se sienten incomprendidos, ¿verdad? Algunos adolescentes se sienten rebeldes sin causa. Pero resulta que los adolescentes de la costa son más conflictivos que los adolescentes de la sierra. Estamos hablando de diferentes contextos. El adolescente de la sierra, como para bastante tiempo en el campo, ayudando principalmente a sus padres, no tiene tiempo para dejarse influir por amigos o por medios de televisión o medios de comunicación, como el Internet. Mientras que el adolescente de la costa sí tiene mayor influencia de los medios de comunicación y de las amistades, de ahí que su comportamiento pues suele ser diferente, entonces influye en el desarrollo humano los factores ambientales. Lo mismo, chicos, ya existen algunas culturas, porque también influye la cultura, existen algunas culturas que cuando tú terminas la adolescencia y vas a ingresar a la adultez, te hacen un famoso ritual.
El ritual consiste en que te hacen cortes, rayitas, en este caso como tajos, cortes, en diferentes partes del cuerpo, primero por la parte delantera, luego también en la parte posterior, sin anestesia. Y si tú soportas ese dolor, ese ritual, todos esos cortes, es una forma de cómo te están dando bienvenida a tu adultez. Bueno, felizmente en nuestra cultura no existe ese ritual, ¿no? Pero otras culturas sí. Entonces te dan esa forma de bienvenida y de esa manera demuestras que terminas la adolescencia e ingresas a la etapa de la adultez. Muchas personas han fallecido en ese ritual porque sin anestesia son los cortes. A veces hay personas que están 3 o 4 días, hasta 5 días con fiebre. Intentan bajar la fiebre a través de hierbas medicinales. Pero si no pasan la fiebre, entonces van a morir, probablemente. Entonces, en otras culturas es necesario ese ritual. Existen también otras culturas que cuando tú terminas la adolescencia y vas a ingresar a la etapa de la adultez, tienes que saltar, ¿ya? Más o menos como de un segundo o tercer piso. Tienes que saltar sobre un colchón de hojas de planta. Si tú al saltar caes bien, bienvenido entonces a tu siguiente etapa. Pero si tú al saltar mueres, falleces, entonces ya no hay, pues, ¿no? Adiós etapa. Entonces todos los adolescentes, finalizando su etapa, hacen cola incluso para lanzarse del segundo piso sobre el colchón de hojas, siendo muy peligroso ese ritual. Como te decía, felizmente en nuestra cultura peruana no existe ese ritual, ¿verdad? Pero sí hay otros rituales, por ejemplo, el quinceañero o la fiesta de 18 años. Es una forma de bienvenida de que estás en la adolescencia o terminando tu adolescencia y vas a ingresar a la etapa de la juventud o a la etapa de la adultez. Influye también en el desarrollo humano la educación. Etapas. Tenemos dos principales etapas. La etapa prenatal, recuerda que pre significa antes, prenatal, natal significa nacimiento, entonces la etapa prenatal es la etapa antes del nacimiento. ¿Cuánto dura aproximadamente esta etapa? 9 meses. En otras palabras, es la etapa que dura todo el embarazo, ¿verdad? La etapa prenatal, en el ser humano, la etapa prenatal dura aproximadamente 9 meses. Aunque hay bebés que nacen antes, ¿verdad, chicos? Antes, 8 meses, 7 meses. Claro, los famosos 7 mesinos, ¿verdad? Por ahí de repente tienes algún familiar que ha nacido a los 8 meses, a los 7 meses. Quizás nosotros mismos, ¿verdad? Mamá nos ha contado que hemos nacido antes de tiempo. Claro, los bebés prematuros, ¿no? 8, 7 meses. 6 meses, también hay casos de 6 meses, pero es poco probable de que sobreviva con 6 meses. Cierto, Aarón, claro, y por ese motivo lo llevan a la incubadora, ¿no? Para que termine de desarrollarse sus músculos, pueda agarrar peso y también el desarrollo de sus pulmones no es como un bebé de 9 meses generalmente, entonces tiene ciertos problemas. Pasa a la incubadora. 6 meses, ¿no? 5 meses, uy, la probabilidad de que viva 5 meses es muy poco, ¿no? Se necesita el aproximado de 9 meses en el ser humano, ¿verdad? Y en los animales, ¿cuánto dura un embarazo? En el perrito, en el gatito, Un mes ¿cuánto creo. durará? Meses. 2 meses aproximadamente, ¿no? Imagínate que si en el ser humano durara el embarazo 2 meses, ¿cuántos hermanos ya tendríamos? Pero en el caso de los animales son 2 meses aproximadamente, ¿verdad? Sobre todo perro y gato, porque en el elefante me parece que es diferente. Muy bien, chicos. Entonces, en el ser humano, la etapa prenatal dura aproximadamente 9 meses y se divide en los siguientes periodos. El primer periodo es la etapa cigotal, es el inicio, cuando el óvulo se une con el espermatozoide y se forma el nuevo ser, conocido como huevo o cigoto. Luego de la etapa cigotal tenemos la etapa embrional, donde se presenta el proceso de organogénesis. Organogénesis significa formación de órganos. Recuerda que génesis, según la Biblia, génesis es formación, inicio, ¿no? Origen significa génesis, origen o inicio de los órganos.
La etapa embrional es una etapa muy vulnerable porque como se están formando los órganos, la mujer embarazada tiene que estar lo más tranquila emocionalmente, no hacer mucho esfuerzo durante los primeros meses de embarazo. Al menos durante los 3 primeros meses de embarazo tiene que estar la mujer en reposo relativo, sin hacer mucho esfuerzo, sin cargar mucho peso y sobre todo emocionalmente estable. Porque cualquier acontecimiento externo podría influir en lo interno y podría generarse la pérdida del bebé. Por eso se dice que es una etapa vulnerable, porque es la etapa donde generalmente la mayoría pierde a su bebé. Ocurren los abortos, en este caso, espontáneos. En algunos casos el médico pues recomienda un reposo absoluto y se logra salvar al bebé, pero en otros casos lamentablemente ya se pierde el bebé. ¿Ya, chicos? Entonces se va formando los órganos, es una etapa vulnerable, cualquier cólera, enojo, discusión que tenga con el esposo o ha cargado mucho peso puede generar que el bebé, en este caso, termine eliminándose. En esta etapa embrional también se desarrollan las famosas capas embrionarias. Si has escuchado hablar del endodermo, mesodermo, ectodermo, las capas embrionarias se desarrollan en esta segunda fase. Y la última es la etapa fetal, donde se da la culminación. En la etapa fetal se da la culminación del embrión, porque acá ya está completamente formado el bebé, ya tiene una forma incluso de ser humano, porque no olvidemos que al principio parecemos como unas medio amorfos, somos al principio, ¿no? Durante los primeros meses de embarazo tenemos una forma media amorfa, parecemos como un reptil, como un anfibio. Pero ya en la etapa fetal empezamos a tener la forma del ser humano. Ya se puede ver, mira, esto de acá, por ejemplo, es un dibujo de la etapa fetal. Ya se puede ver los dedos, el ojito, ¿verdad? La oreja, la forma del oído, los pies. Al principio no es así. Bueno, al principio no somos tan bonitos que digamos. Así es, Aaron. Muy bien, así es. Listo, gracias por tu comentario. Entonces, resulta que luego vamos adquiriendo una bonita forma, ¿verdad? En la etapa fetal también se realiza pequeñas actividades, como por ejemplo empieza a patear. Muchas mujeres embarazadas que argumentan haber sentido la patadita de su bebé, aproximadamente el quinto o sexto mes sienten la patadita de su bebé. Entonces, ese reflejo, patea, por ejemplo, se acomoda. En el quinto mes de embarazo estaba en esta posición el bebé. En el sexto mes de embarazo de repente está de cabeza. En el siguiente mes de embarazo de repente está de pie. Entonces va acomodándose, se empieza a acomodar. Así como también vemos acá en el dibujo, algunos empiezan a succionar su dedo, a chupar, a succionar su dedo pulgar. Entonces, estas pequeñas actividades lo realizan en la etapa fetal. Listo, ahora vamos a concentrarnos en la etapa post. Bueno, la anterior era la etapa prenatal, ¿no? Prenatal, esta es etapa postnatal. Si pre significa antes, post significa después. Entonces, es la etapa después del nacimiento. La primera etapa después del nacimiento, ¿cuál es, chicos? A ver. Después del nacimiento, la primera etapa, ¿es la infancia o es la niñez? ¿Cuál crees tú? Después del nacimiento, la primera etapa será la infancia o la niñez. A ver, tú me dice la infancia, Ávila me dice la infancia, Jason me dice la infancia. Muy bien, chicos, cierto, después del nacimiento, la primera etapa es la infancia. Infancia. Muy bien, acá tenemos incluso dibujitos relacionados con la infancia, ¿verdad? De 0 a 6 años se llama infancia. Si tu hermanito tiene 3 años, está en la infancia. Si tiene 4 años, es un infante, o sea, está en la etapa de la infancia. Nosotros decimos es un niño, ¿no? Pero en realidad es un infante. De 0 a 6 años está en la etapa de la infancia, ¿ya? Vamos a dividirlo por la mitad. De 0 a 3 años vamos a llamarle primera infancia. Por ejemplo, acá, primera infancia. De 0 a 3 años, primera infancia. Y a partir de los 3 años, 3 a 6, vamos a llamarlo segunda infancia. Entonces la infancia se divide en dos, en primera infancia y segunda infancia. La primera infancia de 0 a 3 años, acá aparecen los primeros reflejos, las primeras
respuestas automáticas. Por ejemplo, uno de los reflejos que presenta un recién nacido es el reflejo de succión. El reflejo de succión consiste en tomar la teta. Tomar la teta de la mamá, es más, le gusta estar pegado a la teta de la mamá. Se alimenta, no olvidemos que es el mejor alimento que puede tener un bebé. Su sistema inmune, ahora que hablamos del virus y nuestro sistema inmune tiene que estar con buenas defensas, ¿no? Entonces, la leche, la lactancia, en este caso materna, le refuerza el sistema inmune al bebé. Es muy importante, la primera leche materna incluso, llamado calostro, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, chicos, el reflejo de succión, automáticamente, ni bien sale del vientre materno, ni bien nace, automáticamente si le acercamos al pecho de la mamá, este va a tomar su teta. Entonces, de esa manera se da el reflejo de succión. Hay varios reflejos, ahí hemos colocado varios reflejos. Muy bien, tueros. Aparte del reflejo de succión, también tenemos el reflejo de Babinski, el reflejo de prensión. Ya voy a explicar primero esto, ¿ya? ¿En qué consiste el reflejo de prensión? En que todo lo que llega a la palma de la mano lo sujeta. Todo lo que llega a la palma de la mano lo sujeta. Por ejemplo, cargas al bebé, toca tu cabello, sujeta tu cabello. Le das un lapicero, sujeta el lapicero. Le das por ejemplo, colocas tu dedo en la palma del bebé, acá hay un bebé, por ejemplo, colocas tu dedo y él sujeta, o sea, tiende a sujetar. Todo lo que llega a su mano tiende a sujetarlo. Eso se llama reflejo de prensión o también conocido como reflejo darwiniano. Sujetar todo lo que llega a la palma de la mano, ¿verdad? ¿Cuántas señoritas el bebé, a la hora de cargar al bebé, te habrá sujetado tu cabello? Y cuando sujeta nuestro cabello, el reflejo de prensión es relativamente fuerte, porque las chicas no me van a dejar mentir, ¿no? Cuando el bebé sujeta tu cabello, ¿has podido sacar su mano? ¿Has logrado que te suelte el cabello después? Bien difícil, ¿no? Te sujeta el cabello y ahora difícil que tú retires su mano de tu cabello. Dedito por dedito tienes que sacarlo, e incluso con cabello sale, ¿no? Claro, así es. Es bien fuerte, sí, así es. El reflejo de prensión es fuerte. Entonces, ya las chicas por ahí me están diciendo que sí, ¿no? Así es, chicos. Chicos y chicas, principalmente las chicas. El reflejo de Babinski, mientras que prensión es en la mano, Babinski es en la planta del pie. Este reflejo de Babinski se da en la planta del pie y solamente se presenta los 2 primeros meses. Tú con tu dedito, si tienes por ahí algún hermanito o sobrinito que está en los 2 primeros meses, ah, ya, listo, Mel. Ah, mira, te cortaste el cabello para evitar el reflejo de prensión del familiar. Muy bien, tueros. Ya. Prensión hemos dicho que es en la mano, ¿no? En cambio, Babinski es en el pie, en la planta del pie. Decía que si tú tienes por ahí un familiar de 1 o 2 meses de nacido, puedes hacer la prueba del reflejo de Babinski, ¿ya? Vas a frotar su planta del pie, con tu mano, con tu dedito, vas a frotar la planta del pie de este hermanito o sobrinito, ¿ya? Y vas a notar que el pequeñito tiende a estirar sus dedos automáticamente. Estira sus deditos como si fuera un abanico, así estira sus deditos. No solamente lo estira, sino que también sus deditos lo retrae hacia adelante. Y esa respuesta automática se llama reflejo de Babinski. Solamente está presente durante los 2 primeros meses y luego desaparece. ¿Listo? Y así, ¿no? Hay una serie de reflejos que presentan el pequeñito durante los primeros meses de nacido. Entonces, acá están, los primeros reflejos se presentan en la primera infancia. Bueno, en la primera infancia todavía no sabe jugar en grupo, aparece entonces el juego solitario. Por ejemplo, acá todavía no sabe jugar en grupo, en cooperación, no, no. Cada uno se entretiene solo, cada uno juega solo. Un caso típico de juego solitario, chicos, es el juego de la sonaja. Entonces le damos la sonaja y está jugando y jugando con la sonaja todo el día, ¿verdad? Si tú sientas a varios pequeñitos de esta edad, si los sientas, todavía no saben como acá, ¿no? Mira, acá abajo, por ejemplo, sí juegan en cooperación, juegan en grupo.
Pero en cambio acá no, cada uno se entretiene. Este bebé se está entreteniendo solo, él mira, por ejemplo, y está entretenido con su sonaja, entonces hay un juego solitario. También se presenta el apego. El apego es el primer vínculo afectivo, o sea, el primer acercamiento emocional afectivo que tiene el bebé con la mamá, generalmente con la mamá, con la persona que lo cuida, pero generalmente la persona que lo cuida es la mamá. Entonces, a veces la mamá por motivo de trabajo deja al bebé pues con la nana, deja al bebé, por ejemplo, con la abuelita, deja al bebé con la tía. Entonces, a veces el apego se forma hacia otro familiar, aunque lo recomendable debe ser hacia la mamá. Se recomienda durante los primeros meses, durante los primeros años, si es posible, se recomienda que la mamá pase el mayor tiempo posible con el bebé para que se forme este lazo afectivo, este lazo sentimental, que es muy importante para que el bebé se sienta protegido por la mamá, para que el bebé agarre confianza o seguridad. Pero a veces la realidad es distinto, ¿no? A veces la mamá tiene que trabajar y por muchos motivos, principalmente de trabajo, no puede pasar bastante tiempo con su bebé y lo deja con otro familiar. Recordemos que el papá también tiene que pasar el mayor tiempo posible con su bebé. Ahora incluso existen derechos laborales que otorgan permiso a los padres para que también puedan pasar al menos los 30 primeros días de nacido con su bebé. Entonces, es muy importante esto, ¿ya? Que durante los primeros meses o durante los primeros años los padres traten de estar el mayor tiempo posible con el hijo para que se forme este lazo sentimental llamado apego. Es importante para que se forme pues sus sentimientos, sus emociones, para que agarre confianza, seguridad, por eso es muy importante. Listo, chicos. Ahora vamos a concentrarnos en la segunda infancia de 3 a 6 años. Acá ya aparece el juego imaginario. Quiere decir que juega bastante utilizando su imaginación, su creatividad. También aparece el amigo imaginario. A ver, mamá, sírvele comida a mi amigo también, dice, ¿no? A mi amigo imaginario. Y uno busca, ¿dónde está su amigo? Y no hay. Mamá, ahí no te sientes, ahí se sienta mi amigo imaginario se sienta ahí. Entonces, el juego imaginario y el amigo imaginario está presente acá. Por ejemplo, juega a los aviones y ellos mismos se imaginan ser los aviones, ¿verdad? Sí, estiran su brazo, empiezan supuestamente a volar o sobrevolar. Entonces, usan la imaginación. El juego de la comidita, que seguramente tú has jugado de pequeñito, también es un juego imaginario, porque la comida no es comida en realidad, ¿no? Piedritas, papeles, ¿verdad? Te imaginas que es la comida. Entonces, ese es el juego imaginario. Luego aparece el animismo cuando le da vida a los objetos. Por ejemplo, cree que la muñeca tiene vida, que la muñeca tiene hambre, que la muñeca quiere descansar. Entonces, darle vida a los objetos, eso se llama animismo. Aparece el lenguaje simbólico, quiere decir que habla, pero ya puede representarse lo que habla. Por ejemplo, dice mesa y ya se puede representar la mesa. Dice perro y ya puede representarse al perro. Entonces, aparece el lenguaje y de paso se representa lo que está expresando, lenguaje simbólico. El egocentrismo es cuando se considera el centro de todo y no puede entender el punto de vista de los demás. Cree que si él tiene hambre, piensa que tú también tienes hambre. Si él tiene frío, piensa que tú también tienes frío. O sea, todo gira a su alrededor, ¿ya? Por ejemplo, la mamá le dice a su hijito, a ver, hijito, tienes hambre, seguramente tienes bastante hambre, te voy a servir tu comida. El hijito dice, sí, mamá, sírveme mi comida, tengo mucha hambre. Pero a mi hermana también sírvele, así dice, ¿no? A mi hermana también sírvele. O sea, como él tiene hambre, piensa que tú también tienes hambre. Eso se llama pensamiento egocentrista. O sea, como él piensa, cree que al resto le sucede. A ver, hijito, te voy a poner tu chompa, seguramente estás con frío. Sí, mamá, dice, ponme mi chompa, tengo frío. A mi hermano también, que se ponga su chompa, también tiene frío. O sea, como él siente frío, piensa que tú también tienes frío. Entonces, ese se llama pensamiento egocentrista. No le permite entender a los demás. O sea, lo que a él le pasa, piensa que al resto también le está sucediendo. Piensa que a él también le está pasando. ¿Ya? Es por eso que muchos pequeñitos a esta edad, cuando juegan a las escondidas, no sé si tú te has podido dar cuenta,
Hermano, hay que jugar a las escondidas, te dice. Tú nunca tienes tiempo para mí, hay que jugar a las escondidas. Ya está bien, le dices, escóndete, ¿no? Pero escóndete bien, porque el otro día yo te atrapé. Le mandamos a que se esconda bien y en vez de esconderse debajo de la cama, se esconde encima de la cama. Bien tapado ahí, ¿no? Con la frazada, como un bulto se le nota clarito, ¿no? En vez de esconderse debajo de al costado de la puerta, se esconde en la esquina de la casa. En la esquina, es más, tú lo estás viendo en la esquina y se tapa los ojos todavía. Lo que pasa es que su pensamiento egocentrista no le permite esconderse bien. Cuando él se esconde en la esquina, justo donde le estás viendo y se tapa los ojos, entonces lo que pasa es que según su pensamiento egocentrista, al taparse los ojos, como él no se puede ver a sí mismo, entonces él cree que seguramente el resto tampoco lo puede ver. Al esconderse encima de la cama y taparse con la frazada encima de la cama, al taparse con la frazada, como él no se puede ver, porque está tapado, como él no se puede ver, piensa que seguramente el resto tampoco lo puede ver. Entonces, está pensando desde el punto de vista de él. O sea, como él piensa, seguramente el resto piensa. Entonces, ese pensamiento se llama egocentrista. Aparece en la segunda infancia. Luego tenemos la etapa de la niñez de 6 a 10 años. Por ejemplo, acá tenemos dibujos relacionados con la etapa de la niñez de 6 a 10 años. Empieza ya a realizar operaciones. Mira, operaciones matemáticas. Empieza a hacer sumas, empieza a hacer restas, empieza entonces las operaciones matemáticas. No olvidemos también que en la etapa de la niñez el sujeto, en este caso el niño, ingresa a la escuela, principalmente a la primaria, y es en la primaria donde le van a enseñar todas estas operaciones matemáticas. Y es en la primaria donde va a socializar, observa acá el otro dibujo, donde va a socializar o donde va a interactuar con otros niños en la primaria. Aparece el pensamiento reversible, quiere decir que no solamente puede sumar, sino también puede restar. Recuerda que la resta es lo inverso de la suma. Cuando puede hacer operaciones al revés, ese pensamiento se llama pensamiento reversible. Entonces sabe que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. O sea, puede al revés y puede al derecho, como quien dice. Incluso puede contar del 1 al 10. Te dice, ¿no? Hermano, ya sé contar. A ver, cuenta 1, 2, 3, 4, así cuenta hasta 10. Muy bien, ahora cuenta al revés y sí puede contar al revés. Cuando ya puede retroceder, ese pensamiento se llama reversible, cosa que antes no podía. Ahora sí, ya puede operar, sumar o restar o contar al revés y al derecho. Bueno, acá está, comienza a realizar operaciones matemáticas como por ejemplo sumar, restar, multiplicar, ordenar de mayor a menor. Ordenar de mayor a menor quiere decir ordenar según el tamaño. Cuando ya puede ordenar según el tamaño, eso se llama seriación. A ver, ordena tus peluches desde el más grande hasta el más pequeñito. Ya puede hacerlo ya. A ver, ordena tus lápices de colores desde el más chiquito hasta el más grande. Y está ordenándolo, ¿no? Según el tamaño puede ordenarlo. Según el tamaño, cuando puede ordenarlo según el tamaño, eso se llama seriación. Así como puede agrupar elementos, a la cual se le llama clasificación. Con el color verde, con el plumón verde, encierra todos los vegetales y ya sabe, ¿no? Cuáles son todos los vegetales y está encerrándolo en el dibujito que está en su cuaderno. Con el color marrón, con el plumón marrón, encierra todos los objetos y está agrupándolo y encerrándolo a los objetos en el cuaderno, ¿verdad? Así le enseñan la clasificación. Ahora aparece el juego reglado, quiere decir que sus juegos principalmente tienen normas. Por ejemplo, juega la chapada en el colegio, en el recreo. Y el juego de la chapada tiene normas, ¿no? Yo corro, tú me persigues, luego tú me atrapas y yo te persigo. Entonces hay reglamentos. El juego de las escondidas también tiene reglamentos. Acuérdate cuando estabas en la niñez, ¿qué jueguitos practicabas en la etapa de la niñez? Y sí o no que los jueguitos que tú practicabas en la etapa de la niñez tenían reglas. Por supuesto, tenían normas, ¿verdad?
Ahí está, muy bien chicos, me están manifestando por el privado que algunos jugaban Kiwi, otros jugaban San Miguel. Claro, esa etapa bonita de la niñez, ¿no? Donde aparecen los juegos, ¿verdad? Hasta 7 pecados jugaban. Muy bien, y tiene normas. Se supone que normas para respetar, aunque a veces no lo respetamos. Mata gente, uy, era mi favorito hace muchos años. Entonces son juegos con reglamentos, ¿no? ¿Verdad? Respeta las normas y al final no, pues no lo respetamos. Allá algunos no recuerdan su niñez. Uy, ¿por qué no recuerdan su niñez algunos? ¿Qué está pasando? Alguna interferencia seguro. Bueno, principalmente antes se jugaba así, ¿no? Antes se jugaba pues de esa manera, ¿verdad? Kiwi, mata gente, la chapada, trompo, muy bien, las canicas, por supuesto. En la actualidad, muchos niños ya no practican estos juegos reglados. Lo que pasa es que la tecnología, lamentablemente, ha desaparecido varios juegos con normas. Ahora la tecnología hace de que el niño esté más concentrado en sus redes sociales u otro tipo de juegos y se olvidó pues de vivir como debe ser su niñez. Uy, algunos quieren olvidar su niñez. No todo creo que haya sido malo, ¿no? Parece que sí. Listo. Entonces los niños tecnológicos, los niños de la actualidad, ya no tienen tanto juego reglado. Claro, se tiene que controlar la tecnología en la actualidad para que eso no le genere problemas de socialización u otros problemas. Así es. Listo. Entonces, el juego reglado es en la etapa de la niñez. Acá he mencionado algunos jueguitos, las escondidas, que tienen normas. Hay que contar hasta 20 para que le busques a tu compañero. Entonces, la norma es contar hasta 20. El juego del mundo, no sé si han visto este juego, que algunos pintan con tiza en el suelo y saltan. Saltan los casilleros pintados con tiza en el suelo. Ya eso también tiene normas, tiene reglamentos. Em, Estos ejemplos que he colocado acá, también puedes agregarle, ¿no? En este caso, otros jueguitos, son juegos con normas. En la niñez. Después de la niñez tenemos la etapa de la pubertad. La pubertad, chicos, es de 10 a 13 años, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una persona está en la etapa de la pubertad? Porque empiezan a experimentar una serie de cambios anatómicos, empiezan a experimentar una serie de cambios hormonales en la pubertad. Por ejemplo, en este dibujo observamos que a este puber le ha salido un par de granitos y mira lo que está haciendo, lo que no debe hacerse, ¿no? Cuando nos aparecen granitos en el rostro, lo que debemos evitar es reventarnos los granitos, porque si no se infectan. Peor, ¿no? De lo que el granito estaba pequeñito, parece ahora un chinchón, ¿verdad? Por supuesto, no es correcto estar ahí reventando, manoseando los granitos, porque nuestra mano no es tan higiénico. Es muy importante lavarnos o desinfectarnos con frecuencia nuestras manos ahora en tiempo de pandemia, sobre todo. Y si nosotros tenemos una mano no tan higiénica y nos tocamos los granitos, entonces eso va en este caso, generar la hinchazón de las erupciones cutáneas. Es normal que en la etapa de la pubertad te aparezcan granitos. Algunos, estas erupciones cutáneas les aparece a los 11 o 12 años, otros a los 13 recién, ¿ya? A algunos les aparece uno o dos granitos, otros tienen 4, 5, 10 o 15 granitos. Profesora, yo tengo problemas de acné de repente, ¿no? Los problemas de acné se debe a varios motivos. Uno puede ser la alimentación, aunque generalmente, según los dermatólogos, la mayoría de problemas de acné es por la herencia. O sea, si papá o mamá ha sufrido en la pubertad de problemas de acné, probablemente nosotros también. Entonces tenemos que visitar al especialista, que no es cualquier médico, sino el dermatólogo, para que nos pueda recetar alguna cremita o jabón especial y poder superar esa etapa tranquilamente. Claro, la aparición de los granitos es normal debido a los cambios hormonales. Así es, Chantal. Así es. Muy bien. Entonces, en la pubertad aparecen cambios anatómicos, aparecen cambios hormonales, tanto en los varones como en las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, en las mujeres, las hormonas femeninas que aparecen son los estrógenos.
Aparecen los estrógenos, hormonas femeninas, y eso hace de que las mujeres tengan varios cambios corporales. En los varones aparecen las hormonas masculinas, llamada testosterona, que genera también varios cambios físicos hormonales en los varones. Entonces, el ser humano deja de ser niño y se va transformando su cuerpo. Eso significa que va alcanzando la etapa de la pubertad. Vamos a mencionar algunos cambios que se presentan en los varones y algunos cambios que se presentan en las mujeres. En los varones, por ejemplo, se presenta el cambio en la voz. La voz en los varones se le hace gruesa, la voz en los varones se le hace grave, como si se hubieran pasado cantando toda la noche, ¿verdad? Tiene una voz, de un momento a otro su voz se engrosa. Ya no tiene esa voz delgadita, como cuando era niño o como cuando era un infante, ¿verdad? Ahora su voz pues se hace mismo locutor de radio, ¿no? Una voz gruesa, ¿verdad? En los varones. ¿Qué otro cambio se presenta en los varones? Bueno, aparece la llamada espermarquía. Quiere decir que empieza la formación de los espermatozoides y las primeras eyaculaciones nocturnas de manera involuntaria. Muchos jovencitos, muchos púberes, varones, cuando van a dormir, luego al día siguiente cuando están cambiando su ropita, observan que su ropa está mojada, que está húmeda, generalmente de un color blanquizco. Eso significa que en la noche, sin darse cuenta, ha expulsado espermatozoides o semen, ¿verdad? Quiere decir que en la pubertad se desarrollan los espermatozoides. Entonces, los espermatozoides, culpables de la fecundación, culpables también del embarazo, ¿verdad? A partir de los 10 u 11 años se empiezan a formar, se empiezan a desarrollar. Acá, chicos, es muy importante saber eso, ¿no? Porque si uno tiene una relación sexual no protegida, sin usar algún método anticonceptivo, entonces uno ya puede embarazar. Los varones a partir de los 10 u 11 años ya pueden embarazar, podrían embarazar, así que mucho cuidado, ¿no? Porque como ya tienen espermatozoides, quizás papá, mamá no les ha dicho, ya tienen espermatozoides, tenemos que informar a nuestros hermanitos que estén en la pubertad. No vaya a ser que al final pues termine embarazando y como pocos casos que ocurren, embarazo antes de, ¿no? En una etapa no recomendable. También aparecen vellos en las axilas, ¿verdad? Vellos en los genitales. También aparecen vellos faciales, o sea, sus primeros bigotitos también aparecen. Los primeros bigotitos aparecen en la etapa de la pubertad. Así como también lo que expresa acá en el dibujo, las erupciones cutáneas, los granitos, hay aumento del tamaño del pene y tiende a oscurecerse, en este caso los genitales. También hay aumento de la estatura, de la talla, aumento de la masa muscular y se va ensanchando los hombros. Mayor desarrollo muscular y ensanchamiento de los hombros. Hemos colocado algunas características o algunos cambios en los varones y ahora vamos a expresar por acá algunos cambios en las chicas, en las mujeres. En las mujeres también se da el cambio en la voz, mientras que en los varones la voz se le hace grave, en las mujeres se le hace aguda. Aparece la primera menstruación, la menarquía, ¿ya? La primera menstruación. Esto de acá también. Cuando las mujeres empiezan a menstruar, chicos y chicas, cuando las mujeres empiezan a menstruar, no olvidemos que significa que está produciendo óvulos. Entonces, los óvulos también son los que se necesitan durante el embarazo, ¿verdad? Así que si las mujeres están menstruando, pueden quedar embarazadas. Si tienen relaciones sexuales sin consentimiento, lamentablemente en el caso de ultrajo o violación, o si tienen relaciones sexuales con consentimiento, pero sin alguna protección, sin ninguna protección, también puede traer un embarazo precoz, un embarazo en la adolescencia o en la pubertad. Entonces, es muy importante saber, ¿no? Que a partir de los 10 años, en algunos casos 11 años, como se inicia el ciclo menstrual, puede ocurrir un embarazo. Es muy importante saber eso porque sabemos que no es la etapa recomendable, ya que trae consecuencias físicas, emocionales, mentales, hasta de frustración, un embarazo no planificado. Igual que este dibujito, chicos, en este caso chicas, aparecen las erupciones cutáneas. Mira los granitos. ¿Cuántos granitos tiene esta señorita? No hay uno solo, ¿no? Son varios. Profesora, varios granitos en la frente me ha salido. Por eso no prendo mi cámara, profesora, qué vergüenza. Profesora, un granito en la punta de mi nariz. Justo cuando tienes una cita, ¿verdad? Le aparecieron granitos.
en la pubertad, ¿no? Ah, ya contaron cuántos granitos hay, 10, uy. Ya, entonces, como les decía, es normal pues que en la etapa de la pubertad aparezcan los granitos. ¿Ya, chicos? Cuando tú no tocas los granitos, cuando tú no los revientas, al tercer día ya tienden a disminuir en tamaño, pero si los revientas hasta te dejan marca en la piel. Así que es mejor evitar, ¿no? Esa necesidad, esa ansiedad del reventarlo, porque peor todavía. Así que es algo normal, por más que tú no quisieras que aparezcan, van a aparecer porque estás en proceso de cambios hormonales. Si no los tocas, desaparecen más rápido, esa es la ventaja. Claro, también existen algunos jaboncitos medicinales o jaboncitos con pocas sustancias tóxicas que también ayudan a desaparecer pues los granitos o erupciones cutáneas. Pero recordemos que siempre tiene que ser con recomendación del médico, ¿ya? Ahora por ahí me dice, profesora, pero a mí hasta ahorita no me aparecen granitos. Ah, es que, como le decía, ¿no? La herencia influye bastante. Quizás papá o mamá no han tenido muchos granitos, muchas erupciones cutáneas, y por eso de repente a algunos no les sale hasta ahora. Otros les sale de forma tardía. De repente puede ser el próximo mes o el próximo año, ¿verdad? A veces sucede después. Es que todo cuerpo, todo organismo es diferente. Así es, chicos, pero sí les va a salir tarde o temprano, aunque sea un par de granitos. Listo. Erupciones cutáneas. Desarrollo de mamas, también se presenta en las mujeres, desarrollo de los senos, de las mamas, desarrollo de las caderas, vellos en las axilas, vellos en los genitales. Solo que las chicas, a diferencia de los varones, tienden a rasurarse los vellos en las axilas, ¿no? Sobre todo en verano, porque usan politos cortos. Claro, es que no se vería nada bonito la señorita ahí con su polito bien cortito y sus vellos abundantes en las axilas. Por una cuestión estética tienden a rasurarse. En nuestra cultura, al menos las mujeres tienden a depilarse. En nuestra cultura, ¿no? Existen otras culturas, ahora que se acercan las Olimpiadas, en julio, si no me equivoco, son las Olimpiadas, ¿verdad? Y si ustedes, por ejemplo, observan las Olimpiadas, sobre todo levantamiento de pesas, hay mujeres, en algunas culturas está prohibido rasurarse o depilarse, ya sea varones o mujeres, su cultura no lo permite. Entonces, cuando observes levantamiento de pesas en las Olimpiadas, vas a ver casos de algunas mujeres con vellosidades en las axilas, de forma abundante incluso. A nosotros nos parece raro porque no, a nuestra cultura no se suele ser de esa manera, ¿no? Pero en otros contextos está prohibido, en este caso, rasurarse o depilarse, ¿ya? Claro, es opcional, las personas que quieren rasurarse o depilarse es opcional. En la actualidad no solamente hay mujeres, también hay varones que tienden a depilarse o rasurarse y no hay ningún problema, ¿no? O sea, es una decisión personal, no hay que, profesora, si me rasuro o me depilo, eso está mal, si soy varón no es correcto, no, al contrario, ¿no? Cada persona decide en la actualidad, forma parte de la estética, de la apariencia. Así que no es obligatorio, es opcional. Como te sientas cómodo, ¿verdad? Listo, chicos. Pasamos a la etapa donde se encuentran ustedes, que es la etapa de la adolescencia. Adolescencia de 13 a 18 años aproximadamente. Así que si tienes 18 años, estás en la etapa de la adolescencia. Si tienes 15 años, estás en la etapa de la adolescencia. 16, adolescencia, chicos, ¿no? ¿Cuántos años te falta para que termines tu adolescencia? 2 años. 2 añitos, así que disfruten su etapa de la adolescencia, chicos. 2 añitos, otros un añito nada más, otros ya están terminando la adolescencia. No olvidemos que las edades son aproximadas. Algunos autores dicen que la adolescencia es de 13 a 18 años, mientras que otros autores lo colocan de 13 a 20 años. Así que la edad es una referencia, no es que exactamente 18 años exacto, cuando ya cumplo 19, profesora, terminó mi adolescencia. No es la edad, no es exacta, es relativa. O sea, siempre hay un margen de error más o menos 2. O sea, 18, por eso se dice 18 o 20 años. Muy bien, todos están en la etapa de la adolescencia entonces. A ver, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay varios cambios. Uno de esos cambios es la famosa pregunta filosófica, ¿quién soy? O sea, muchos adolescentes reflexionan sobre sí mismos, se ponen a filosofar
Se miran al espejo o están en su cuartito echado pensando quiénes son, por qué nací, para qué nací, qué misterio, qué misión tengo que cumplir en este mundo, en este planeta. Algunos hasta piensan que tienen alguna misión espiritual o de salvar el mundo, ¿no? O sea, algo tengo, por algo he nacido, profesor, alguna misión tengo que cumplir. Reflexionan sobre su existencia. Pero también, como podemos ver en el otro dibujo, se preocupan por el futuro, por supuesto. Ah, ya. Otros no están filosofando, me dicen. Bueno, algunos no están haciéndose esa pregunta todavía, me parece. Ya, no hay problema, chicos. Entonces, algunos adolescentes sí reflexionan o se hacen esta pregunta y otros se preocupan por su futuro. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si se están preparando en una academia es porque están preocupados por su futuro. Bueno, me imagino que están preocupados por su futuro, ¿no? O papá, mamá les obligó a prepararse. No creo, ¿no? Tú estás preocupado por el futuro. Recuerda que la preocupación por el futuro aparece generalmente cuando uno está en cuarto de secundaria. Pocas veces tercero, pocas veces tercero, ¿sí? La mayoría de adolescentes se preocupan por su futuro en cuarto año de secundaria, algunos en quinto año de secundaria. Ah, es que ya vas, como ya vas a terminar el colegio, y ahora, profesora, ¿qué voy a hacer? ¿No? El próximo año ya termino el colegio. Este es mi último año, profesora, para algunos. Y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estudiar? ¿O tengo que trabajar? Pero ¿qué carrera profesional voy a estudiar? ¿Y qué universidades? ¿No? A ver, postulo a San Marcos, postulo a la UNI, o de repente me voy a la Universidad Católica. ¿En dónde postulo? ¿Una particular, una nacional? No sé, profesora, ¿cuántos años dura una carrera profesional? Entonces empezamos a preocuparnos por nuestro futuro. Y justo por esa preocupación por tu futuro es que estás preparándote ahorita en una academia. ¿Sí? Algunos tal vez ya terminaron el colegio, entonces con mayor razón, ¿verdad? Están en la adolescencia y están preocupadísimos por su futuro, porque ya conforme pasen los años, ya no vamos a depender tanto de los padres, incluso a nivel económico, ¿no? Tenemos que pensar en una profesión, tenemos que pensar en un trabajo, por ejemplo. Entonces, en la adolescencia empieza eso. Muy bien, chicos. Aquí está. Entonces, primera característica, conflicto de identidad. Surge la famosa pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? Algunos en el chat ya me están mencionando que sí es cierto, han tenido este conflicto de identidad, ¿no? De preguntarse acerca de su existencia. Preocupación, también existe una preocupación excesiva por la apariencia física. La mayoría de adolescentes se preocupan de manera excesiva por su apariencia física. Pasan bastante tiempo arreglándose, pasan bastante tiempo frente al espejo. Cuando van a salir, peor todavía, ¿no? A ver, ¿qué me pongo? No sé qué ponerme. Tienen un montón de ropa, pero no saben qué ponerse. Claro, hay una preocupación excesiva. A ver, este polo combina con este pantalón, pero esta cartera, voy con el cabello suelto o me sujeto el cabello, se preocupan. La mayoría, por ahí me dicen, profesora, pero yo no me preocupo por mi apariencia física. No olvidemos que en psicología se habla generalmente en base a la mayoría, ¿verdad? Uno que otro adolescente puede ser que no experimente estos cambios, como esta preocupación, pero la mayoría sí. Si preguntamos a uno por uno, la mayoría se preocupa por su apariencia física. ¿Verdad? Bien arregladitos, están bien perfumaditos algunos. Claro, es que ahorita como están en la casa encerrados, de repente no, pero si tuvieran que salir con sus amigos, con sus amigas, ahí sí, ¿no? Entonces, una preocupación excesiva. Algunos hasta incluso llevan su espejito, su peinecito. En el colegio se van al baño y están ahí en el espejo bastante tiempo echándose agua, echándose gel, haciendo su peinadito, ¿verdad? Hay una preocupación excesiva. Ya, hay que tener cuidado con esa preocupación exagerada porque algunos podrían experimentar la llamada dismorfofobia. ¿Qué cosa es la dismorfofobia en la adolescencia? La dismorfofobia es cuando nosotros de tanta preocupación por la apariencia física pensamos que hay alguna mala formación. A ver, el jovencito adolescente se mira constantemente al espejo
y de un momento a otro empieza a creer que un ojo es más grande que el otro. O la señorita está ahí bien pendiente por su apariencia física, mirándose al espejo, y de un momento a otro empieza a pensar que una ceja es más poblada que la otra, o que un hombro es más alto que el otro. A veces ocurre eso cuando nos obsesionamos con el físico, ¿verdad? Así es. Entonces, no es bueno obsesionarnos con el físico, chicos. La autoestima es importante, ¿no? Querernos, amarnos como nos vemos, por supuesto. Listo. Entonces, en la adolescencia se presenta una preocupación excesiva por la apariencia física. Antes, la preocupación excesiva era más por parte de las chicas, ahora hay varones también que se preocupan de manera exagerada por su apariencia física. Están combinando su ropita, algunos hasta se depilan las cejas, otros se hacen peinados, van con su espejito, bien perfumaditos, ¿verdad? A lo metrosexual, la ropita ajustadita, la camisita ajustadita. No olvidemos que el metrosexual no es el homosexual, el metrosexual es el varón, físicamente varón, mentalmente varón, pero que tiene una preocupación exagerada por su apariencia física. En la actualidad hay un montón de varones metrosexuales, empezando por los futbolistas, ¿verdad? Que exageran en su cuidado físico o apariencia física. También existe la preocupación por el futuro, que ya les acabo de mencionar hace un rato, el preocuparse por una carrera profesional, empiezan a hablar de metas, de objetivos, de proyectos a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, empiezan a averiguar acerca de las universidades, cuánto dura una carrera profesional, tú sabes que dura aproximadamente 5 años, ¿cierto? Y hay carreras que duran 6 o 7, pero generalmente duran 5 años, ¿sí? Medicina, por ejemplo, dura de entre 7 a 8 años aproximadamente. Psicología y la carrera de Derecho para ser abogados dura aproximadamente 6 años. Entonces, esa preocupación por el futuro empiezas a elaborar de tu proyecto de vida, todos los planes que quieres conseguir a corto o largo plazo. Bueno, la mayoría de adolescentes, nuevamente voy a recalcar en ello, esta clasificación se basa en casos de la mayoría, puede haber excepciones. La mayoría de adolescentes presentan inestabilidad emocional, quiere decir que fácilmente pasan de la alegría a la tristeza o de la tristeza a la alegría. O sea, fácilmente tienden a cambiar su estado emocional o son bipolares. Están ahorita riéndose a carcajada, están contentas, están felices, y de un momento a otro se ponen tristes, melancólicos y están llorando, ¿no? Están llorando intensamente, así como esa película Intensamente. Les recomiendo ese dibujito Intensamente, porque así vas a entender mejor al adolescente. Están llorando intensamente y de pronto se secan sus lágrimas y empiezan a reírse a carcajada. Entonces hay cambios muy bruscos en su estado emocional. Ahora, todos pasamos de la alegría a la tristeza, pero no tan rápido como sí ocurre en los adolescentes. También se presenta en la adolescencia, ahí está. También se presenta en la adolescencia el enamoramiento y en otros se presenta el amor platónico. Seguramente ya tienes tu enamorada o tu enamorado, aunque no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio. Algunos todavía no quieren de repente saber nada del tema del enamoramiento porque están concentrados en sus estudios. Otros porque papá, mamá no lo permiten. Otros tienen su amor platónico, su amor mental, su amor ideal. Muchas señoritas, por ejemplo, tienen como amor platónico esos chicos coreanos. Ahí tienen hasta su póster pegado en su cuarto, en su habitación. Hasta escriben en sus redes sociales que aman a estos chicos coreanos. Pero los coreanos ni enterados, ¿no? De la existencia de la señorita. Es que el amor platónico es el amor en la mente nada más, el amor ideal. Que la otra persona ni siquiera sabe, ¿no? Bueno, los varones también de repente tienen por ahí su amor platónico, ¿no? Alguna actriz, alguna cantante. Megan Fox de repente es el amor platónico de muchos varones. ¿Sí? ¿Quién es Megan Fox? La actriz de Transformers. Ah, ya. Algunos tienen otra chica de amor platónico, me mencionan en el privado.
Muy bien, chicos. Pero esa persona, esa actriz ni siquiera sabe de la existencia del jovencito. Entonces, es platónico, nada más, profesor. Es mental. Listo. Otra característica de la adolescencia, bueno, empieza la curiosidad acerca de los temas sexuales. Quieren saber, informarse, o le prestan mayor atención cuando se habla de las relaciones sexuales, condones, preservativos, métodos anticonceptivos. La curiosidad sexual en parte es buena, en parte no, porque si no se informa correctamente, lamentablemente puede haber un embarazo. Así que es muy importante informarse correctamente acerca de la sexualidad, tiene que haber una correcta educación sexual. Recuerda que la sexualidad tiene que ser responsable, o sea, protegida. La sexualidad tiene que ser consentida, ¿no? Si no hay consentimiento, no se puede dar una conducta sexual. Y sobre todo en la adolescencia hay que aprender a postergarnos, ¿no? O sea, hay muchos adolescentes de forma desesperada quieren iniciar su vida sexual. Entonces hay que aprender a postergarnos en el sentido de que prioricemos de repente primero los estudios o el enamoramiento, principalmente los estudios, y ya de acá un par de años o quizás un poquito más, pues te animes con una persona que te inspire confianza, quizás pues te animes a tener tu vida sexual, ¿no? Más adelante, ¿no? No podemos vivir de forma desesperada y querer pues inmediatamente tener una conducta sexual. Ahora, producto de la curiosidad sexual, algunos adolescentes experimentan la masturbación, que consiste en tocarse sus genitales y experimentar placer. Entonces, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista médico, la masturbación sí es recomendable, ya que no hay embarazo, o sea, es una buena situación para que no para que no ocurra, por ejemplo, un embarazo. Pero también es una decisión personal, o sea, no es obligatorio, ¿no? Cada jovencito, en este caso, sujeto, cada persona sabe o si desea lo realiza y si desea no. Algunos de repente pues prefieren practicar algún deporte, otros concentrarse en el estudio, otros les gusta escuchar la música, así que es opcional, es parte de tu intimidad o vida personal, ¿ya? Entonces, recomendable en la adolescencia, sobre todo en un futuro, recomendable también el uso de métodos anticonceptivos para evitar, así como en este dibujito, para evitar que los espermatozoides, que son miles, ¿verdad? Ataquen pues al pobre y triste óvulo, ¿no? Porque sabemos que en la adolescencia todavía no es recomendable el embarazo. La vida sentimental es muy intensa, así como este otro dibujito. Vida sentimental muy intensa. Los adolescentes cuando se enamoran creen haber conocido a la mujer de sus sueños, a la mujer de su vida, a su príncipe azul. No pasa ni una semana y ya se escriben te amo, pero yo te amo más. No, yo te amo mucho más. Cuando en realidad en la adolescencia todavía no se tiene idea de qué cosa es amar. Para amar a una persona muchas veces tiene que pasar años. Y es más, pocas personas saben amar, pocas personas. La mayoría sabe enamorarse, la mayoría sabe querer, pero pocas personas saben amar. Entonces, amar involucra que tú le apoyes a la otra persona, pues, en sus metas, en sus objetivos. Amar no es, por ejemplo, obsesionarnos con esa persona. Incluso cuando una persona ama, si no te corresponde y quizás quiere estar con otra persona por amar, a veces dejamos que la otra persona pues se vaya con quien considera que sí le va a hacer feliz. Entonces, cuando uno ama no hay maltrato físico, no hay maltrato psicológico, ¿no? Hay un apoyo, por ejemplo, hacia la persona que ama. Pero en la adolescencia no hay eso. Producto de la inestabilidad emocional, cree que ya encontró el amor de su vida, ¿no? A su príncipe azul. Claro, generalmente es ilusión, así es Melanie. En la etapa de la adolescencia, generalmente uno se ilusiona tanto que piensa de forma equivocada que ya amas, cuando no es así. Y prueba de eso es que se escriben en las redes sociales, yo te amo más, yo te quiero más, ¿verdad? Tú eres mi vida. Entonces, pero pasa una semana o más de una semana y ya terminó su relación, ¿no? Y uno le pregunta al jovencito o a la señorita adolescente, pero si ustedes se amaban, supuestamente se amaban, ¿cómo es que ahora ya pasó un par de semanas y ya no están? Ah, no, profesora, es que me dijo algo que no me gustó, así que ya hasta lo he bloqueado, profesora. Entonces, cuando uno ama, incluso ni siquiera discute por gusto, ¿no? Entonces, están viviendo una adolescencia muy intensa,
que así como fácilmente se dio una relación sentimental, fácilmente también pues termina una relación sentimental debido a esa falta de madurez emocional. Eso se logra ya con el tiempo, ¿no? Poco a poco la madurez emocional. Con el tiempo te vas a dar cuenta de que uno no tiene por qué estar pues peleando por gusto, por ejemplo, o ser muy intensos en el sentido de que te dejes fácilmente ilusionar con alguien, ¿no? Así es, chicos. Bueno, generalmente, por ahí dirán, profesora, pero mi relación de enamorados, no es así. Entonces, hemos dicho que generalmente se basa la clasificación. Es muy intensa y breve, pocas relaciones sentimentales duran mucho tiempo, generalmente dura poco tiempo en la etapa de la adolescencia. Aparece también el mito personal, es cuando los adolescentes no piensan en las consecuencias y creen que nada malo les va a suceder. De ahí que muchos empiezan a tener su vida sexual, pues de jovencitos, de adolescentes, no piensan en las consecuencias y al final ocurre el embarazo, ¿no? Piensan que nada malo les va a pasar, pero lamentablemente ocurre el embarazo. Eso ocurre en algunos adolescentes, ¿verdad? Que le dicen a la enamorada, pero no pasa nada, le dice, ¿no? Hay que tener relaciones sexuales, no pasa nada. Mi primo me ha dicho que no pasa nada, que la primera vez no hay embarazo. O la señorita tal vez, ¿no? Porque recordemos que ahora no son tan cohibidas algunas señoritas e insisten, por ejemplo, al enamorado, pero no, no pasa nada, hay que acostarnos, no pasa nada. Eso se llama mito personal, porque tú sabes que cuando uno tiene relaciones sexuales, no es que no pase nada, pasa mucho. Es más, durante los 9 meses pasa todo ese embarazo, ¿cierto? Entonces siempre hay que pensar en las consecuencias. Si yo tengo una relación sexual, ¿habrá consecuencias? De hecho. Si yo me meto al mar, al fondo del mar, ¿habrá consecuencias? Por supuesto. Si yo no sé nadar, peor, todavía hay consecuencias. Si yo manejo moto o mototaxi a gran velocidad, ¿habrá consecuencias? Por supuesto, voy a atropellar. Pero lamentablemente el adolescente no piensa en esas consecuencias. Piensa que es inmune, piensa que es inmortal y piensa que nada malo les va a suceder. De ahí que muchos adolescentes has observado que en plena cuarentena hacen fiestas, ¿verdad? O no usan la mascarilla como debe ser. Y cuando uno le dice, pero ¿por qué haces fiesta o por qué no usas la mascarilla? No, es que no pasa nada, yo creo que no creo que exista ese virus, ¿no? Entonces no piensa en las consecuencias, ¿no? Y al final, adiós abuelita, adiós abuelito, que son los vulnerables. Incluso, ¿no? Hay muchos adolescentes que también están perdiendo la vida. Entonces siempre hay que pensar en las consecuencias, ¿verdad? Si vamos a ir a la playa, eso de estar metiéndonos al fondo, peor todavía si no sabemos nadar, o si sabes nadar, igual la corriente es muy peligrosa. Siempre hay que pensar en las consecuencias. Igual, ¿no? Si estamos caminando por la calle y sabemos que es un lugar peligroso, no vas a estar sacando tu celular, porque sabemos que ahora nos pueden asaltar, nos pueden robar en la calle, no solamente de noche, sino también de día. Entonces siempre hay que pensar en las consecuencias. Si yo saco mi celular, tengo que pensar, ¿no? No vaya a ser que pase algún motorizado y me termine robando. Si yo saco mi celular, entonces tengo que pensar en las consecuencias, pues chicos, ¿ya? Y muchos adolescentes lamentablemente no piensan en esas consecuencias y al final siempre usan siempre usan la palabra, nada malo va a suceder, no pasa nada, no, siempre he caminado por acá, no, no pasa nada, siempre he sacado mi celular, siempre me he ido al fondo de mar al nadar, vamos, lo lleva a su prima, a su primo, ¿no? Vamos, lo lleva a su mejor amigo, vamos al fondo del mar a nadar. Y al final muerto, ahogados todos. Eso se llama mito personal, la falsa creencia de que nada malo pasará cuando en realidad siempre las acciones traen consecuencias. La audiencia imaginaria o público imaginario es cuando los jovencitos o señoritas adolescentes piensan que todos les están mirando, todos están pendientes de ellos. A ver, ya te toca exponer, sale al frente a exponer. No, profesora, qué vergüenza, no quiero salir, todos me van a mirar. Es más, me ha salido un grano en la frente, todos van a mirar mi grano. Y la señorita o el jovencito no quiere salir porque piensan que todos van a estar pendientes de él o de ella, porque piensa que todas las miradas van a estar sobre él o sobre ella, cuando no necesariamente es así, porque como todos tienen que salir a exponer, cada uno está concentrado en su tema, pero la señorita o el jovencito piensa que solamente
al salir ella o él, todo el mundo le va a mirar, todo el mundo va a estar pendiente del grano que ni siquiera se nota porque está lejos. Al salir el lapizar al frente está lejos, ni siquiera se nota de repente, no, dice, todos me van a mirar. Y si le sacamos a la fuerza al frente, está agachando la mirada o se está tapando con el cerquillo la frente para que no le miren su grano. Cuando repito, no todos nos vamos a concentrar en, en los granos o en el rostro o en la apariencia de la jovencita. Entonces, ella cree que todos están pendientes de ella o de él, a la cual se le llama audiencia imaginaria. La rebeldía o conflicto con los padres o discusiones con los padres se sienten incomprendidos. Algunos sienten que sus padres no los entienden, ¿verdad? Y buscan a los amigos para refugiarse. Acá también tenemos que aprender a seleccionar nuestras amistades, ya que si seleccionamos una mala amistad nos puede llevar por el camino de la delincuencia, por el camino del alcoholismo, de la vida fácil. Es muy importante saber seleccionar bien a nuestros amigos, porque por buscar aceptación de los amigos, de repente pues terminamos en conductas inapropiadas. Listo, termina la juventud, perdón, termina la adolescencia y vas a ingresar a la siguiente etapa llamada etapa de la juventud. De acá a un par de años, de repente ingresas a esta etapa de la juventud. 18 hasta los 25 años aproximadamente. Aquí todos los conflictos que había en la adolescencia felizmente desaparecen. Por ejemplo, disminuye la preocupación por la apariencia física, ya no tienen tanta preocupación por el aspecto físico, el aspecto físico pasa a un segundo plano, hay otras cosas más importantes de qué preocuparnos que por la apariencia física cuando estamos en la etapa de la juventud. Hay un mayor control emocional, no te olvides que antes los adolescentes eran volubles, bipolares generalmente, pero ahora empiezan a controlar mejor sus emociones. Comienza el noviazgo, a diferencia del enamoramiento, el noviazgo es una relación más seria, es una relación más estable, conoces a los padres de él o a los padres de ella y algunas veces hasta hay un compromiso de pedida de mano para en un futuro ocurra un matrimonio. Luego aumenta también el análisis crítico, como a los 18 años, 19 años, chicos, van a estar ustedes en la universidad, van a aumentar sus conocimientos, van a aumentar su análisis crítico, van a empezar a debatir acerca de temas de importancia, van a salir algunos a protestar, reclamando sus derechos pisoteados de repente. Entonces, hay un mayor juicio de la realidad. Te das cuenta de la realidad. Los temas incluso de que conversan los jóvenes son temas de importancia. No es como el adolescente que habla de la moda, mira el peinado de esa señorita, el peinado de ese jovencito, que él está guapo, que él está guapa. No, acá hay temas, en la juventud nos podemos analizar de temas de mayor importancia como la educación, la corrupción. Empieza también el voto ciudadano, hace un mejor análisis crítico, vuelvo a repetir, hasta incluso debates en la universidad. Luego tenemos la etapa de la adultez. Adultez sería 25 a 60 años. Nuestros padres, por ejemplo, se encuentran en la etapa de la adultez. Si tus padres tienen 40 años, están en la etapa de la adultez. Si tienen 45 años, están en la etapa de la adultez. Profesor, ¿y qué pasa con los adultos? ¿Cómo piensan los adultos? A ver, características de esta etapa. Bueno, hay una mayor madurez integral, quiere decir que a nivel mental, psicológico, social, alcanzaron una mayor estabilidad. Por eso se llama también etapa de la madurez. Repito, generalmente, profesora, pero yo tengo mi tío que tiene 40 años y es más inmaduro, tiene 40 años y se viste como un adolescente, es más, quiere ir a la discoteca, profesora. Felizmente están cerradas las discotecas. Entonces, bueno, repito, eso sería la excepción, ¿no? La mayoría sí tiene madurez integral. Pasan mayor tiempo en el trabajo debido a las responsabilidades, como tienen que pagar agua, luz, educación de los hijos. Entonces, lamentablemente, pasan el mayor tiempo en el trabajo. Y muchas veces los hijos adolescentes se quejan, ¿no? De que los padres no le dan tiempo. Es que también, repito, tienen esa responsabilidad. ¿Qué pasaría si mamá no trabaja? ¿Qué pasaría si papá no trabaja? Entonces, esas necesidades que tenemos en casa lamentablemente no se van a poder satisfacer. Aparece la despersonalización que consiste en la preocupación por los demás. Los padres tienden a preocuparse primero por los demás que por ellos mismos.
Los padres se preocupan primero por sus hijos que por ellos mismos. A ver, a mi hijito le falta zapatos, pero a mí también me faltan zapatos. Sí, pero primero mi hijo, ¿no? Entonces, como que se preocupan primero más por los hijos que por ellos mismos. Recuerda que ellos mismos también tienen antojos, tienen gustos, quieren salir con sus amigos o quieren pasear y tienen que hacer mucho sacrificio. Entonces, la preocupación primero por los demás es una característica típica de la adultez. Generalmente se preocupan primero por sus hijos, generalmente, ¿no? Hay padres despreocupados, pero generalmente se preocupan los padres por sus hijos, ¿verdad? Ahora hay adultos que no tienen hijos y tienen sobrinos, entonces se preocupan por sus sobrinos o se preocupan por sus padres que ya son abuelitos, que son ancianitos, entonces hay adultos, buenos adultos, hijos adultos, que se preocupan, por ejemplo, por sus padres ancianitos y, por ejemplo, les preparan su comida, los bañan, los atienden, y así debe ser, ¿no? Todo retribuido. Preocupación entonces por hijos, sobrinos o hermanos, por los demás, despersonalización, preocupación por los demás que por ellos mismos. Bueno, en la adultez también empieza el matrimonio, generalmente. Así es, tueros. Los buenos hijos tienden a preocuparse por los padres en la adultez, ¿verdad? Y debería ser así, ¿no? Ya que los padres nos han cuidado tantos años, nos han alimentado, nos han bañado, ahora ya nosotros cuando llegamos a la adultez también tenemos que cuidar, como si fueran nuestros hijos, cuidar a los padres, ¿verdad? Llevarlos de paseo, por ejemplo, darles sus gustitos, ser cariñosos y conversadores con ellos, así es, tú eras. Muy bien, también en la adultez aparece el matrimonio y la formación de su propio hogar. Acá tenemos, por ejemplo, un dibujito del matrimonio, se casan o conviven, porque recordemos que el matrimonio es por mutuo acuerdo, ¿no? Algunos quieren casarse, otros simplemente quieren vivir juntos nada más. Están buscando ya tener su propia familia, sus propios hijos, porque ahorita, por ejemplo, pertenecemos a la familia de nuestros padres, porque vivimos con nuestros padres, pero acá ya quieren independizarse, tener su propia casa, su propio departamento, su propio cuarto, su propio terrenito, y ya pues llegan a tener sus propios hijos, de esa manera están formando su propia familia. Aproximadamente a los 40 o 45 años ocurre que en los varones y en las mujeres ocurre un déficit de las hormonas sexuales. Así como en la pubertad aparecen las hormonas, estrógenos y testosterona, en la pubertad aparecen, en la adultez, aproximadamente en esta edad, empieza a disminuir las hormonas femeninas, llamadas estrógenos, y las hormonas masculinas, llamadas testosterona, empiezan a disminuir. Entonces experimentan un bajón de las hormonas sexuales, de las hormonas femeninas, de las hormonas masculinas, generándose de esa manera en las mujeres el cese de la menopausia, el cese de la menstruación, perdón, a la cual se le conoce como menopausia. Y en los varones se presenta la llamada andropausia, que consiste en que disminuye la producción de los espermatozoides. Cuando una mujer deja de menstruar, a esa etapa se le conoce como la etapa de la menopausia. Así que preguntemos a nuestros padres, principalmente a nuestra mamá, si sigue en su periodo menstrual. Si la mamá sigue con su periodo menstrual, si todavía menstrua, es que no está en la menopausia. Pero si te dice, hijito, ¿sabes qué? Hace un par de años ya se me retiró la regla, hace un par de años ya se me retiró mi ciclo menstrual, entonces es que la mamá está iniciando la etapa de la menopausia. Así es. A ver, por acá me están consultando. Profesora, pero a partir de los 45 años es malo embarazarse. Bueno, no es recomendable el embarazo a partir de los 35 años. En realidad, a partir de los 45 es la pregunta, ¿no? A partir de los 45 años no es recomendable el embarazo. Así como no es recomendable el embarazo en la adolescencia, tampoco es recomendable el embarazo pasando los 45 o los 35 años. 45, 35 años. No es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque hay una alta probabilidad de que el bebé nazca con síndrome de Down. Es probable que el bebé nazca con síndrome de Down. Entonces, para evitar eso, se recomienda mucho el embarazo hasta los 35 años. A mayor año,
Más años pasa, mayor riesgo. Pero chicos, como la ciencia en la actualidad está tan avanzada, hay mujeres que no se sienten preparadas para tener hijos a los 35 años y quieren tenerlo después. Bueno, hay tratamientos donde tú puedes congelar tus óvulos. Tú puedes congelar tus óvulos y de repente animarte a tener hijos pasando los 35 años con los óvulos congelados. Así es. Profesora, yo no quiero tener hijos a los 35, yo quiero tener hijos a los 38. Entonces, congelas tus óvulos. Cuando tienes 30 años, congelas tus óvulos. Y ya cuando tú decides, cuando tú ya quieras tener bebés, entonces ya se hace un tratamiento de fertilidad, in vitro se llama, donde tus óvulos congelados ya bueno, lo colocan ahí. Así ocurre en la actualidad con varias mujeres que todavía no se sienten preparadas para tener hijos. Así es, chicos. Chicos y chicas. Listo, entonces cuando las mujeres dejan de menstruar, eso se le llama menopausia. Ahora, para algunas mujeres, la llegada de la menopausia es alegría y para otras mujeres la llegada de la menopausia es una tristeza. ¿Por qué algunas mujeres se alegran ante la menopausia? Es que como ya no hay regla, ya no hay ciclo menstrual, ya no están preocupadas por si se manchan o no se manchan al sentarse. La toalla higiénica, ¿no? Cuando le decimos a la amiga, a ver, fíjate si se me ha pasado mi ciclo menstrual, a ver, y como que estamos con la vergüenza, ¿no? Y te colocas tu casaca, te estás tapando, entonces, bueno, felizmente como no hay ciclo menstrual, ya no te preocupas por si te vas a manchar, que las toallas higiénicas, que estás incómoda 3 o 4 días ahí durante el ciclo menstrual. Otras mujeres están contentas porque al no haber ciclo menstrual, no hay embarazo, pueden disfrutar de su vida sexual tranquilamente porque no hay embarazo. Pero otras mujeres sí están tristes en la menopausia, sobre todo aquellas mujeres que se han animado a tener hijos demasiado tarde y como ya no hay óvulos, ya no pueden tener hijos, entonces se ponen muy tristes, salvo que hagan su tratamiento, como les decía hace un instante, salvo que hagan un tratamiento de fertilidad. Así es, a ver, por acá me están preguntando, profesora, pero es cierto que cuando las mujeres de 45 años, es cierto que las mujeres de 45 años que están en la menopausia se creen jóvenes, algunas, ¿no? Algunas mujeres, no todas, ¿no? No todas. No es una característica necesariamente porque solamente le ocurre a algunas. Algunas mujeres en la menopausia, algunas que no aceptan sus cambios, ¿no? No aceptan que ya están dejando de ser jóvenes. Entonces, como empiezan a tener conflicto porque no aceptan, es muy importante, chicos, aceptar nuestra edad y sentirnos felices por eso. Ya es muy importante. No tenemos por qué experimentar vergüenza por nuestra edad ni por los cambios que experimentamos, pero algunas mujeres como que no aceptan que están en la etapa de la adultez o están terminando la etapa de la adultez y entran en crisis y producto de ello pues se creen, ¿no? Jovencitas, empiezan a comportarse como si fueran muy jovencitas, pero no ocurre en todos los casos. Algo similar también ocurre en los varones, ¿no? Hay varones que no aceptan que ya tienen 45 o 50 años, que han vivido ya cada etapa en su momento, entonces no lo aceptan y no reconocen que están envejeciendo y por ende empiezan a comportarse como adolescentes o a vestirse como adolescentes e incluso querer tener parejas bastante menores o ir y escaparse a la discoteca. Entonces, no le ocurre a todos los varones, no necesariamente es producto de estos cambios, sino ya es un producto de la propia persona que no sabe aceptar o no sabe darse cuenta pues de que los años pasan y tenemos que estar tranquilos y contentos de nuestros buenos años ganados. Así es, chicos. Listo, gracias por sus preguntas. En el caso de los varones hemos dicho que se llama andropausia, ¿verdad? Andropausia. Mientras que las mujeres disminuyen los estrógenos, en los varones disminuye la testosterona y cuando hay poca testosterona también va a haber poca producción de los espermatozoides. Los varones siguen produciendo espermatozoides, pero de menor cantidad y de menor calidad. Entonces, disminución de los espermatozoides y eso también le puede generar algunos problemas en su sexualidad. Acá, por ejemplo, les he colocado, chicos, algunos cambios, algunos síntomas que se presentan en la menopausia
y algunos síntomas que se presentan en la andropausia, ¿ya? Todos nosotros vamos a experimentar, todas nosotras vamos a experimentar estos síntomas, ¿ya? De diferente manera en algunos casos, porque el organismo es distinto, y estos serían algunos síntomas que todos los varones van a experimentar cuando lleguen a la etapa de la andropausia. Algunos, la mayoría van a tener los mismos síntomas, aunque algunos no, ya que acabo de mencionar que cada organismo es diferente. Síntomas de la menopausia en las mujeres: experimentan sensaciones de calor o sofocos. Por ejemplo, bueno, ahorita todos experimentamos calor, ¿no? Porque ahorita la temperatura se va incrementando poco a poco. Pero en la menopausia, nuestra tía o nuestra mamá que está pasando por la menopausia experimenta calor incluso en pleno invierno. O sea, está haciendo frío, es más, está lloviendo, todos estamos bien abrigados, con medias, con zapatilla, ¿verdad? Pero nuestra mamá está en polito y siente calor, te dice: hijo, abre la puerta, hace calor, abre la ventana, hace calor. Pero mamá, yo estoy temblando, tengo frío, pero yo tengo calor, abre la puerta. Entonces experimentan esto, ¿no? Sensaciones de bochorno, sensaciones de calor, y eso para ellas es muy incómodo porque siente calor y también siente frío. Luego al rato vuelve a sentir calor, vuelve a sentir frío. Nuevamente aparece la sensación de calor y está bastante incómoda pues con estos cambios de temperatura. Algunas sufren de insomnio, el ciclo menstrual se hace irregular. Si antes menstruaba 3 días, ahora está menstruando 2 días. El siguiente mes menstrua solamente un día. A veces le viene su ciclo menstrual, a veces no le viene su ciclo menstrual. Empieza a tornarse irregular y poco a poco desaparece su ciclo menstrual. Cambios de humor: reniega de la nada, llora de la nada, ríe de la nada, de manera intensa, muy parecido a la adolescencia cuando son bipolares. Profesora, mi mamá conmigo se desquita, de un momento a otro reniega, pero yo no le he hecho nada, profesora. Entonces, probablemente la menopausia esté generando estos cambios de humor, ese mal humor en nuestra mamá o en nuestra tía. Entonces, tenemos que ser muy comprensivas, ¿no? Con la mamá, porque nosotras también vamos a pasar por la menopausia. Tenemos que ayudarlas a entenderlas, porque a veces se sienten pues triste intensamente, otras veces, como les digo, lloran de la nada. Entonces es muy importante entenderlas, comprenderlas, este momento difícil que dura 1 año, 2 años, a veces 3 años en otros familiares. También experimenta falta de apetito o falta de deseos sexuales. En los varones, algunos síntomas son similares: alteración en el sueño, por ejemplo, insomnio, problemas con la erección, su pene ya no puede cambiar de tamaño como antes, ahora tiene dificultades para erectarse, entonces sufren muchos de la llamada impotencia o disfunción eréctil. Pérdida de energía, menor masa muscular, y en algunos casos hasta empiezan a caerse los cabellos. Son algunos de los síntomas de la menopausia y de la andropausia. Nuestro padre de repente está pasando por la andropausia. Así es. Sí, chicos, a la disfunción eréctil es lo que nosotros comúnmente conocemos como impotencia. ¿Sí? Impotencia. Hay tratamiento para la impotencia. Es más, hay tratamiento para la menopausia y también hay tratamiento para la andropausia. Cuando nosotras vamos acercándonos a la menopausia, vamos al ginecólogo para que nos brinde un tratamiento para la menopausia y poder sobrellevar esta situación. Y en los varones igual. Los varones van al urólogo cuando se aproximan a la andropausia, van al urólogo y también existen algunos tratamientos, vitaminas o suplementos para poder sobrellevar la andropausia. Y así no experimentamos muchos problemas. Listo, chicos. Vamos a hablar ahora de la última etapa. La última etapa del desarrollo humano es la etapa de la ancianidad, que se presenta a partir de los 60 años. Las características físicas son notorias, ¿verdad? En la etapa de la ancianidad, conocido también como adulto mayor o persona de la tercera edad, nuestro cabello va perdiendo su coloración. Entonces empiezan a aparecer las llamadas canas. La piel también pierde la tonicidad. Por lo tanto, empiezan a aparecer las llamadas arrugas, ¿verdad?
tendemos a encorvarnos o jorobarnos un poco. Hay problemas a nivel motor también, nos hacemos más lentos. Y también hay problemas o dificultades con la memoria. Aunque no todo es desventaja, ¿no? Una ventaja, por ejemplo, de la ancianidad es que ganan mucha experiencia. Ese tipo de inteligencia se llama inteligencia cristalizada, que es la inteligencia basada en la experiencia. Muchos adultos mayores, por ejemplo, de acuerdo a ley, viajan en asientos reservados. Entonces pueden ir al menos relativamente cómodos. También esa sería una ventaja, ¿no? Que por respeto nosotros le otorgamos un asiento, sea o no sea reservado, para que ellos puedan ir cómodos, ¿verdad? Otra ventaja es que cuando se podía antes ir al cine o cuando se podía ir antes ir, por ejemplo, a algunos parques como el Parque de las Leyendas, ellos reciben un descuento del 50% en parques, teatros o cines. Entonces, hay ventajas como también hay desventajas. Hay problemas en sus capacidades sensoriales, ya no escuchan bien o escuchan mal, ya no ven bien, tiene problemas visuales, problemas auditivos, problemas sensoriales, problemas cognitivos, la memoria de corto plazo se altera, aunque la memoria de largo plazo está en perfectas condiciones. Problemas motores, ya no pueden bajar corriendo, no pueden subir corriendo, cada vez se hacen más lentos. Incluso la enfermedad de Parkinson, que es un problema a nivel de los movimientos, se presenta en algunos abuelitos a esta edad. Entonces hay problemas motores o motoras. La visión retrospectiva es cuando ellos viven generalmente recordando el pasado, su tema de conversación generalmente son temas del pasado. Aparece el síndrome del nido vacío, es cuando los hijos se van de la casa y se olvidaron de los padres, ya no los visitan y ellos experimentan tristeza, experimentan soledad, algunos hasta incluso se deprimen o se suicidan porque sus hijos, sus nietos no vienen a visitarlo. Alteración en la homeostasis, o sea, en el equilibrio interno, se altera el sueño, se altera la temperatura, no pueden discriminar correctamente el frío del calor o el calor del frío. A veces en pleno calor están bien abrigados. Disminución de la memoria, problemas con la memoria, no saben dónde dejaron las cosas, todas las cosas que ahorita empieza a hacer, empieza a disminuir su memoria inmediata o su memoria de corto plazo. Su inteligencia sí se encuentra en buenas condiciones, sobre todo la inteligencia cristalizada, que es la inteligencia basada en la experiencia. Lamentablemente aparecen diferentes enfermedades como el Alzheimer, que es la pérdida de la memoria, dolencias físicas, artritis, artrosis y otras dolencias o enfermedades. Listo, chicos, en base a ello vamos a desarrollar las preguntas. En la pregunta 1 me dice, la teoría del ciclo vital sostiene la tesis que las actuales etapas del desarrollo humano tienen una naturaleza convencional. Por lo tanto, a ver, chicos, si las etapas del ciclo vital tienen una naturaleza convencional, la palabra convencional hace referencia de que existen leyes, cambios o características que hemos visto, pero ha sido por mutuo acuerdo. O sea, quiere decir que un grupo de investigadores se han puesto a analizar el ciclo vital y por mutuo acuerdo han decidido qué cambios hay en la infancia, qué cambios hay en la adolescencia, qué cambios hay en la juventud, por mutuo acuerdo. Entonces la respuesta va a ser la cuarta alternativa. El ciclo vital es de naturaleza convencional porque requiere el consenso, o sea, el mutuo acuerdo de varios estudiosos o de varios investigadores. Entonces, en la pregunta número 1, la respuesta va a ser la cuarta alternativa, letra D. Pasamos a la pregunta 2. La expresión escondido no quiere decir desaparecido. Es una metáfora que hace alusión a la noción que tiene el niño del concepto piagetano, conocido como Piagetano. La palabra Piagetano hace referencia a Jean Piaget. Jean Piaget es un investigador en el tema del desarrollo humano. Y Piaget dice que durante los primeros meses, el pequeñito no sabe dónde escondemos las cosas. Pero a partir del mes número 10, si tú escondes algo debajo de la mesa o debajo de la cama, lo va a buscar. Entonces, cuando busca las cosas, es que ya alcanzó la llamada noción de permanencia. Acá la respuesta sería permanencia del objeto. Permanencia del objeto significa que ya sabe que las cosas están escondidas, mas no desaparecidas.
Así que si tú juegas con un bebé de 10 meses y escondes su pelota debajo de la mesa o escondes su peluche debajo de la cama, este bebé de 10 meses mira o tiende a buscar dónde lo has escondido. Eso se llama noción de permanencia del objeto, o sea, sabe que el objeto está ahí. En cambio, antes de los 10 meses, si tú escondes algo, no sabe, ¿no? No sabe dónde está. Pero a partir de los 10 meses ya sabe qué cosa es escondido. Entonces, en la 2, la respuesta sería la última alternativa, la E. Pasamos a la 3. El famoso jugador de fútbol, Lionel Messi, comenta risueñamente a la prensa una anécdota sobre su hijo Tiago. Cada vez que me voy de casa, él se enoja y me dice, ¿otra vez te vas al gol, papá? La expresión del niño, de este caso, ilustra el uso de una noción denominada, a ver, ¿qué pasa con el hijo de Lionel Messi? Cada vez que Messi se va a jugar, perdón, cada vez que Messi se va de la casa, porque se puede ir a comprar, no necesariamente se puede ir a jugar, pero cada vez que él se va de la casa, porque incluso puede ir a visitar a un familiar, cada vez que se va de la casa, el pequeñito piensa que se va al gol, o sea, llega a la conclusión de que papá se va a meter el gol o a realizar el gol. Eso se llama en los pequeñitos, eso se llama sincretismo. El sincretismo es cuando ellos llegan a una conclusión a partir de una cierta interpretación. O sea, él interpreta que irse de la casa significa, pues, ir a meter gol. Cuando en realidad irse de la casa puede significar visitar a un familiar, irme de viaje, ir al banco a sacar dinero, ir a comprar, pero el pequeñito interpreta que irse de la casa significa meter gol. Ya, eso se llama sincretismo. Llegar a una simple conclusión. Por supuesto, la respuesta sería la letra D. Entonces, sincretismo consiste en la interpretación de la realidad global por un aspecto parcial. O sea, solamente se deja guiar por un aspecto parcial, ¿ya? Y a partir de ahí llega a las conclusiones. Según Jean Piaget, es la aprehensión global, vaga y no estructurada de la realidad. Es un rasgo característico del niño en la etapa preoperatoria. Entonces, el pequeñito presenta el llamado sincretismo, llegar a una conclusión, en este caso una conclusión global, sin hacer un mayor análisis de la realidad. La D sería entonces la respuesta. En la 4, Roberto es un niño que visita una campiña en compañía de sus padres y al encontrar un toro pastando advierte su presencia ante el padre, diciendo un mu. En consecuencia, inferimos que en Roberto ha surgido la función, a ver, si Roberto ha visto a un toro y en vez de decir la palabra toro ha dicho la palabra mu, es que al decir mu se está representando a este animalito, ¿no? Entonces, ¿qué función habrá expresado Roberto? Obviamente una función simbólica. Recuerda que la función simbólica es cuando ya podemos representarnos. Muy bien, Delgadillo, la respuesta sería simbólica. En la 4, función simbólica consiste en poder representarnos. ¿Ya? Entonces, al decir mu, se está representando al toro, en este caso se está representando al animalito, entonces se está expresando su función simbólica. En la 4 sería la respuesta, la segunda alternativa, simbólica. En la 5, José es un niño que le indica a su amigo Ricardo, si me tapo los ojos, tú no me puedes ver. Es un ejemplo que nos permite deducir que el niño presenta una característica cognitiva que se presenta fundamentalmente en la etapa. Bueno, me pregunten qué etapa se presenta ya. Chicos, este caso sí les hablé durante la clase. Yo les había dicho que muchos pequeñitos cuando juegan a las escondidas se tapan los ojos creyendo que no les podemos ver. Eso se llama egocentrismo, ¿no? Egocentrismo. Eso se llama egocentrismo, pero en las alternativas no hay egocentrismo. En las alternativas sería, ¿dónde ocurre el egocentrismo? ¿En cuál de las etapas? El egocentrismo ocurre de 2 a 4 años. Ahí se presenta el egocentrismo de 2 a 4 años. Quiere decir que se presenta en la segunda infancia. Busco en las claves segunda infancia no hay, pero a la segunda infancia también se le conoce como niñez temprana. Segunda infancia o niñez temprana. A ver, segunda infancia o niñez temprana, la respuesta sería la C.
Segunda infancia o niñez temprana, la respuesta sería la C. Limas, ¿está bien tu respuesta? Sería la C. Pasamos a la pregunta 6. Cuando la señora Juana, madre del pequeñito Pedro, se percata que éste todavía no verbaliza palabra alguna, pese a sus 24 meses de edad. Chicos, 24 meses de edad, ¿cuánto estamos hablando? 2 años, ¿no? 24 meses de edad, 2 años. 2 años y el pequeñito todavía no sabe hablar. Es más, realiza esfuerzos para comunicarse con él. Ella se alarma debido a que es consciente de la variable del desarrollo. A ver, en la pregunta 6 les voy a hablar de una variable muy importante en el desarrollo. Esa variable muy importante, ¿cierto, Tueros? Esa variable muy importante se llama maduración. La maduración es muy importante en el desarrollo humano. ¿Qué cosa viene a ser la maduración? Viene a ser una serie de cambios biológicos. La maduración es una serie de cambios biológicos que te dicen a qué edad ocurre tal cosa. ¿A qué edad, por ejemplo, un niño empieza a hablar? ¿A qué edad un niño empieza a caminar solo? ¿A qué edad, por ejemplo, un pequeñito empieza a sentarse solo? ¿A qué edad un pequeñito puede bajar las escaleras corriendo? Puede bajar las escaleras de 2 en 2. O puede bajar las escaleras de 1 en 1. ¿A qué edad? 2 años ya puede bajar las escaleras, ¿cierto? 2 años ya puedes bajar las escaleras. 1 año ya puede caminar. Antes del año puede gatear, ¿cierto? Sus primeras palabras lo dice al año y medio. Mamá, papá, al año y medio. Pero ¿qué pasaría si ya tiene 2 años y no está hablando? Tiene problemas para comunicarse. Entonces la mamá se preocupa, ¿no? Porque se supone que a los 2 años ya debería decir mayor cantidad de palabras. Mamá, papá, perro, gato. Pero a pesar que tiene 2 años, no lo dice. Entonces la mamá se preocupa, porque ella es consciente, la mamá es consciente de que según el proceso de maduración, a esta edad ya debería hablar. Entonces tiene 2 años, se preocupa porque no habla. Profesora, mi hermanito tiene 3 años y tampoco habla. Entonces como que nos empezamos a preocupar, ¿no? Porque a partir del año y medio ya debería empezar a hablar, ¿cierto? Entonces si nos preocupamos porque no habla, sería bueno visitar a un especialista, un especialista experto en terapia del lenguaje, para que estimule o haga ejercicios con este pequeñito y de esa manera pueda articular, pueda hablar, pueda decir palabras. Entonces, cuanto más pequeñito es y se hace la terapia, más fácil va a lograr hablar lo más rápido posible. Pero si estamos esperando a que cumpla 4 años, 5 años recién para llevarle a terapia, cuanto más años pase, más difícil va a ser que recupere o articule las palabras. Así que año y medio debería hablar, y a lo mucho me espero 2 años, pero si no está hablando, entonces ya me estoy preocupando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Si a esa edad ya debería hablar. Entonces, todos los cambios que tenemos, que ocurren a una cierta edad, es producto de la maduración. La C sería entonces la respuesta en la 6. 7. 7 me habla de un reflejo nuevo, chicos, ¿ya? Un reflejo nuevo que hasta ahorita no les he mencionado. Dice el pataleo, reflejo del pataleo. Pataleo, reflejo que se presenta cuando se sujeta al niño por debajo de las axilas sobre un plano recto y éste flexiona o estira sus piernas alternativamente como si quisiera caminar. Bueno, se llama reflejo del pataleo o reflejo de la marcha. Tú cargas a tu hermanito durante el primer año, lo cargas a la altura de las axilas y el pequeñito empieza a mover sus piernas como si estuviera caminando, como si quisiera caminar. Estira y mueve sus piernas como si quisiera caminar, eso se llama reflejo. Eso se llama reflejo, pero ¿cuál es la pregunta, chicos? ¿En qué etapa ocurre, no? El reflejo ocurre en los primeros años de vida. Si el reflejo ocurre en los primeros años de vida, entonces, ¿qué etapa vamos a elegir? El reflejo ocurre en los primeros años de vida. No olvidemos que el primer año de vida sería infancia, ¿no? Claro, ni bien nace la primera etapa es infancia. Entonces, yo no puedo elegir prenatal, porque acá el bebé todavía no nace. Entonces, si no nace, ¿cómo lo voy a cargar? Recuerda que prenatal es el embarazo. Tampoco voy a elegir niñez temprana porque ya está muy grande. Recordemos que los reflejos se presentan a la infancia.
Ah, ya, cierto. A la infancia también se le llama niñez temprana. Cierto, a la infancia también se le llama niñez temprana. La respuesta sería entre las tres primeras. Entre las tres primeras. O sea, en la infancia, esos cambios ocurren en la infancia, también conocido como niñez temprana. Pero, profesora, ¿cuál de los tres voy a elegir? Ah, ya, depende de la pregunta, ¿no? Como me habla de los movimientos, yo no puedo elegir la clave A, porque cognitivo significa mental. Si me habla de movimientos, muy bien, la B, por ahí me dijeron por el audio, la B, cierto, infancia. Infancia físico, porque movimientos, el cuerpo, involucra el aspecto físico. En cambio, psicosocial es cuando interactúa con los demás. Acá sería físico. Entonces, en la 7, la respuesta sería la B, B de barco. Pasamos a la pregunta 8. A Ricardo le agrada hacer elecciones sobre lo que le gusta ponerse para vestirse y también los potajes de comida que prefiere y sus padres fomentan estas actitudes en él. En secuencia deducimos que Ricardo se encuentra superando la crisis del desarrollo psicosocial conocido como, a ver, crisis. Todas estas alternativas hablan acerca de las crisis durante el desarrollo humano. ¿Ya, profesora? Pero cuando usted explicó no habló de la crisis. Lo que pasa es que hay muchos autores que estudian el tema del desarrollo humano. Uno de esos autores que estudian este tema es el psicólogo Erik Erikson. Según Erik Erikson, en cada etapa del desarrollo humano experimentamos crisis, ¿ya? Por ejemplo, en la niñez experimentamos la crisis de laboriosidad versus inferioridad. Por ejemplo, en la primera infancia experimentamos la crisis de la autonomía versus vergüenza. En la segunda infancia experimentamos la crisis de la iniciativa versus. En la infancia se presentan estas dos crisis, iniciativa versus vergüenza y autonomía versus vergüenza. También tenemos esto de acá en la infancia, confianza versus desconfianza que se presenta en la primera infancia. Entonces, en cada etapa del desarrollo humano hay crisis o conflictos. Por ejemplo, en la adolescencia, según Erikson, se presenta el conflicto de identidad. Surge la famosa pregunta filosófica, ¿quién soy? Conflicto de identidad. Entonces, ¿qué dice Erikson? Si nosotros no vivimos cada etapa como debe ser, vamos a experimentar conflictos o crisis. Y de esto me está preguntando, ¿ya? A ver, ¿cuál de todos estos conflictos o crisis se relaciona con Ricardo, que le gusta elegir su propia ropa? Elegir su propia ropa y elegir su propia comida. Autonomía, ¿no? Cuando toma sus propias decisiones. Autonomía, cuando toma sus propias decisiones, ocurre en la segunda infancia, quiere elegir. Tú sabes que al principio, durante los primeros años, mamá elige qué cosa nos vamos a vestir. Mamá elige qué cosa vamos a comer. Pero aproximadamente los 3 años, el pequeñito ya quiere comer solo. Ya quiere elegir su propia ropa. 3 o 4 años. Es más, cuando quiere ir al baño y dice pichi, solito agarra su vasín y se va a la esquinita a usar su vasín. Se empieza a decidir por sí mismo a los 3 o 4 años. Bueno, hasta ahí todo está bien, ¿no? Pero después puede experimentar culpa cuando lo hace mal. Quiere comer solo, pero todo lo ha ensuciado, todo se ha embarrado, todo ha botado. Entonces la mamá le llama la atención, experimenta culpa. ¿Sí? Quiere ponerse su propia ropa, iniciativa, ¿no? Pero luego, ¿cómo se pone la ropa? Al revés. Su zapato también se pone al revés, lo que debería ir en el pie derecho, en el pie izquierdo. La mamá le llama la atención y experimenta culpa. O sea, por una parte busca la autonomía, decidir solo. La mamá le quiere dar la comida y solito hace su pataleta, quiere comer solo, quiere agarrar la cuchara solo. Ya no quiere biberón, quiere su propio vaso, ¿verdad? O sea, autonomía, 3 o 4 años. Pero si no lo desempeña bien, puede experimentar culpa debido a la llamada de atención que le hace la mamá. La clave sería la C. En la 8, la respuesta sería la C. Así es, Tueros, la respuesta es la C. Pasamos a la pregunta 9. A un niño se le muestra un ramo de tulipanes y luego se le muestra un ramo de rosas. 5 rosas, me dice, ¿no? Se le muestra 10 tulipanes y luego se le muestra 5 rosas.
Y luego le preguntamos si hay más tulipanes o hay más rosas. ¿Y el niño qué responde? El niño responde que existen más rosas. A ver, chicos. A ver, vamos a analizar esta pregunta. Si hay 10 tulipanes y hay 10 rosas, normalmente nosotros sabemos que en cantidades, ¿quién tiene más? Entonces, nosotros sabemos, obviamente nosotros estamos en otra etapa, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay 10 tulipanes. Pero ¿qué está pasando con este pequeñito? A ver, ¿qué está pasando? El pequeñito, en lugar de decir que hay 10 tulipanes, él dice que hay 5 rosas. ¿Y por qué dice que hay 5 rosas? Ah, es que como a las rosas lo ve grande, las rosas son rosas grandotas, entonces él piensa que hay más rosas, o sea, se está dejando llevar por el tamaño, más no por la cantidad. Ese es un problema, ¿no? Que tienen algunos pequeñitos, ¿verdad? Ese problema que tienen algunos pequeñitos se llama centración. Y la centración es un problema que ocurre en la etapa del pensamiento preoperatorio, cuando todavía no sabe sumar, cuando todavía no sabe restar, ¿ya? A veces no se da cuenta de los cambios de la materia y se equivoca. Se está dejando guiar por el tamaño más no por la cantidad. Ese problema se llama centración. Según Piaget, la etapa preoperatorio, la etapa donde no hace operaciones matemáticas, hay muchos problemas que no le permiten darse cuenta. Eso se llama centración. La respuesta entonces sería la cuarta alternativa. 10. Las características cognitivas halladas en el estadio operatorio concreto permite que el niño exprese habilidades intelectuales, excepto, a ver, según Piaget, acá tenemos la etapa preoperatorio, esta sería la clave, pero después de la etapa preoperatorio, chicos, quitamos la palabra pre y nos quedamos con el operatorio concreto. El operatorio concreto empieza en la niñez. Entonces, en la niñez, ¿se puede realizar operaciones? Sí. En la niñez, ¿se puede entender el punto de vista diferente a los demás? También. En la niñez sí, en la infancia no se podía, pero en la niñez sí. En la niñez se puede ordenar, no olvidemos que ordenar según el tamaño se llama seriación. Ordenar algún hecho, acontecimiento se llama seriación. En la niñez, ¿se puede distinguir la realidad de las apariencias? También. En la niñez, lo que no se puede hacer, porque la pregunta es excepto, en la niñez lo que no se puede hacer es suponer, supuestos. En la niñez no aparecen los supuestos. Los supuestos es típico de la adolescencia. En la adolescencia sí aparecen los supuestos. Los adolescentes sí manejan los supuestos, a la cual se le llama también pensamiento probabilístico. El pensamiento probabilístico, que ocurre en el estadio formal, que es la etapa del adolescente, consiste en poder manejar supuestos. A ver, chicos, ¿qué pasaría si vuelve a caer un meteorito en el planeta Tierra? ¿Qué pasaría si el ser humano ya no se llega a reproducir más? ¿Qué pasaría si nosotros logramos respirar debajo del agua? Bueno, supuestamente, ¿no? Es un supuesto. Un supuesto es podría ser como no podría ser. Profesora, si respiráramos bajo el agua, yo me iría nadando hasta Europa, pero una vez que pase la pandemia, profesora. Si el ser humano ya no se reproduce más, el ser humano se llegaría a extinguir, profesora. Si vuelve a caer un meteorito, nos extinguimos igual que los espermatozoides, igual que los dinosaurios, nos extinguimos, profesora. Entonces, tú puedes pensar en supuestos, ¿no? En supuestos, en lo que podría ocurrir. Algunos dicen mejor, Calderón, ok. Listo. Entonces, ese pensamiento de imaginarte los supuestos se llama pensamiento probabilístico, ocurre en la adolescencia. Y según Piaget, en la adolescencia tú estás en una etapa llamado estadio formal. Por eso que la clave es la última, la E. Todas las alternativas ocurren en la niñez, porque me habla del niño. Todas las alternativas ocurren en la niñez, menos la última. La última ocurre en la adolescencia. Pasamos a la 11. María, después de varios años, decide llamar a la casa de su comadre
Se queda sorprendida cuando en el teléfono quien contesta es su hijo, que tiene 17 años. Y este hijo de 17 años tiene una voz gruesa, una voz grave. Entonces, el cambio de voz del adolescente, o puber, ¿no? Sería puber. Si este puber ha cambiado su voz, tiene una voz gruesa, una voz ronca, ¿a qué se debe ese cambio de voz? La C. Muy bien, la C, por supuesto, chicos. Ya en el audio me has dado la respuesta correcta, sale la C. Tueros, la C sale la respuesta. Hemos dicho que la maduración son todos los cambios biológicos que ocurren en el organismo y cosa que sabemos qué cambios hay a cierta edad, ¿no? Producto de la maduración, año y medio ya debe hablar. Producto de la maduración, 2 años ya debe bajar las escaleras. Producto de la maduración, 12 o 13 años aparece el ciclo menstrual. Y en los varones el cambio de la voz, entonces te avisa a qué edad o entre qué edades ocurren tales cambios. Producto de la maduración, entonces la respuesta sería la C. Vamos a desarrollar hasta la 12, ¿ya? El resto para ustedes. Tienen claves, yo lo voy a subir, de todas maneras este material sabemos que se sube al intranet. Ya están con claves, cosa que ustedes lo pueden intentar y pueden verificar después en el intranet, ¿ya chicos? A ver, por acá, algunos ya están respondiendo la 12. Se están animando por la segunda alternativa. A ver, ¿cuál será? Dice, Marta es una estudiante de psicología que realiza una investigación sobre los cambios físicos, cambios psicológicos en la adolescencia. Ella está realizando entonces un estudio dentro de qué rama de la psicología. A ver, ¿qué rama de la psicología estudiará las etapas del ciclo vital? Bueno, la La B. psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo. Entonces la respuesta sería la letra B, la psicología del desarrollo estudia las etapas del ciclo vital. Muy bien chicos, gracias por su atención. ¿Ya? Ahora sí, van a disfrutar de su receso o de su pequeño recreo, chicos. En la 12, la respuesta sale la segunda alternativa, las etapas del desarrollo humano, su propio nombre lo dice, etapas del desarrollo humano, se encarga la psicología del desarrollo. ¿Sí? En cambio, psicología del aprendizaje acá sería atención, concentración, eso, ¿no? En cambio, la psicología del desarrollo estudia las etapas, niñez, infancia, adolescencia, ancianidad, todas las etapas. Listo, chicos. Muy bien. 12, la segunda alternativa. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Chao, Calderón. Chao, Tueros. Cuídense.